Saludos, queridos estudiantes. Me place grandemente y me honra mucho participar junto a mis colegas profesores en este extraordinario evento que honra a la patria, de parte de la Escuela también de Historia y Antropología. Ahora sí. Muy bien. A la patria hay que honrarla cada día. Y esta Universidad Autónoma de Santo Domingo es un gran bastión de la patria, en el que tenemos que meditar, analizar e interpretar justamente los signos de los tiempos, en gracia de fortalecer la patria. Y quiero agradecer mucho la invitación de mi colega profesor Rodríguez, es alumno mío, ha sido su profesor, estudiante brillante y brillante profesor, con un corazón trinitario. También con la profesora y su esposo, el licenciado Betillo Alfa Durán, cuyo padre, uno de los más grandes historiadores dominicanos, que fue profesor mío aquí, cuando yo estudiaba justamente en esta facultad, que entonces se llamaba de Filosofía y Educación, y ya luego con la reforma universitaria pasó a llamarse Pedro Enrique Sureña. Cuando fui embajador en México, donde había hecho estudios de posgrado, después que había hecho estudios aquí, en el Colegio de México, pues siendo embajador, pues me ocupé justamente, entre otras grandes tareas a favor del país, por Pedro Enrique Ureña, como por el maestro también don Juan Bosch y las hermanas Mirabal, y la Revolución de Abril del año 65. Resulta que Pedro Enrique Ureña había estudiado en la UNAM, una sigla de la Universidad Nacional Autónoma de México, y había sido profesor. Además, la tesis de él se titula La Universidad, que es un estudio de los fundamentos filosóficos y pedagógicos de lo que es y tiene que ser la universidad. Y es el precursor de la autonomía universitaria, como lo plantea él en ese libro. Entonces, Pedro Enrique Ureña, además, fue director de la Escuela de Verano de la UNAM y había escrito algunos ensayos también sobre la UNAM y llegó a ser profesor de 4 de los 7 sabios de México. Pero Pedro Enrique Ureña no tenía una cátedra que honrara su nombre y nosotros lo logramos. Fueron 2 años de lucha para conseguir esto, hasta que finalmente lo logramos. La cátedra Juan Bosch también dilatamos al mismo tiempo, incluso se inauguró primero la Pedro Enrique Ureña, como al mes la de Juan Bosch. Y de las hermanas Mirabal logramos 2 parques infantiles, uno de hermanas Mirabal y otro Las Mariposas, por el poema de los Pedromiros. Cuando fui embajador en Santiago, logramos también la cátedra Pedro Enrique Ureña en la Universidad justamente de El Salvador, que es una universidad también de la Universidad la única del Estado, muy parecida a la UAS en su fundamento filosófico, universidad
también de grandes luchas por la democracia en El Salvador. Logramos la cátedra Pedro Enrique Ureña y la cátedra también Juan Bosch y la cátedra de la mujer Hermanas Mirabal en esa universidad. Y también en esa universidad está la plaza de la Revolución Constitucionalista, que nada más aquí y ahí en esa universidad, en el mundo entero, está esa plaza en honor de los combatientes por la libertad, por la soberanía de nuestro país, de nuestra patria. Es todo un jardín, logramos que fuese un jardín bello, y gracias a la amistad que hice con el rector de esa universidad, el rector Arias, y en fin, lo que quiero marcar es el vínculo que yo tengo con Pedro Enrique Ureña, porque siendo estudiante de aquí, inauguré en mi pueblo natal, San Pedro de Macorís, el Ateneo de la Juventud Pedro Enrique Ureña, y he dedicado parte también de mi vida de investigador a investigar la vida de Pedro Enrique Ureña y su obra. Una de las obras que tengo sobre Pedro Enrique Ureña forma parte de un libro sobre relaciones entre la República Dominicana y México, relaciones diplomáticas y históricas y culturales. Entonces ahí hay también un trabajo sobre Pedro Enrique Ureña y la Revolución Mexicana, que se llama precisamente ese trabajo. Con este introito, y perdone que me alargué mucho, pues lo que quiero es vincular mi participación en el sentido de patria, de patriotismo, y también mi vinculación con la universidad, con el profesor, ahora estudiante antes, también vinculado con la figura de Pedro Enrique Ureña. Pues veamos. Vamos pues a presentarle un trabajo que he escrito sobre nuestra independencia. La independencia como separación. Yo justamente, además de este estudio sobre la independencia como separación, también tengo otros estudios sobre cómo se conceptuó la independencia precisamente en el periodo de independencia, de la teutología, la repetición del término. Pero veamos la independencia como separación. Dominique George Pratt, en su obra de las colonias y de la revolución actual de América, que se editó en 1821, un autor que desconocía y que aquí nunca había visto en mis estudios, en mi investigación. Logré su obra conocerla en México cuando hacía mi doctorado en historia. Pues Pratt examina varias maneras de emancipación de una colonia de su metrópoli. La última que refiere y que nos recomienda es la que se caracteriza por el paso de la dominación europea a la población extranjera transportada por los propios colonos. Es el caso de San Domingo, lo que hoy es Haití, que alcanzó su independencia el 1 de enero de 1804. Pratt, íntimo amigo de Napoleón, y es arzobispo de Malinas, que fue comulgado por la Santa Sede por sus ideas sobre la independencia. En ese entonces la Santa Sede formaba parte de la Santa Alianza, que defendía la vieja cosmovisión y el viejo orden, ¿verdad?, político y social. Pues para el ex arzobispo de Malinas, la independencia, vio la independencia de Haití como, y lo cito textualmente, una consecuencia natural de su libertad individual, observación que no debe perderse de vista. El esclavo necesita más de la independencia que el colono europeo, cuyos males no pasan de las relaciones políticas o comerciales de la dependencia colonial.
El negro haitiano fundó su libertad con la soberanía de su nación. Por eso desde el Hussein vio en la ocupación del este, o sea, de esta parte, la garantía de su independencia y hasta el reconocimiento de ella por Francia en 1825, vivió en pie de guerra a espera de una invasión ultramarina, sobre todo después del Congreso de Viena de 1815, que aprobó la tesis legitimista de Metternich o de Teherán, a saber, que las potencias de la Santa Alianza solo reconocían como legítimos los gobiernos que venían por la tradición monárquica, no los gobiernos revolucionarios. Precisamente, un año después de la llegada de Boyer aquí en nuestro país, en la antigua parte española, las potencias aliadas enviaban a España los 100.000 hijos de San Luis, es decir, un ejército que así se denominó, para destruir el régimen liberal reinstalada por la revolución de Riego, el general Riego, en España, en 1820, y a restituir el absolutismo monárquico de Fernando VII, como en efecto sucedió. De Prat señalaba como una de las causas de la independencia, oígase, el abandono de la colonia por la metrópoli y la separación real para dedicarse a la guerra contra otras naciones europeas. Por ello no ha podido abastecerse ni contenerlas. El autor además veía la independencia como un fenómeno inexorable e inevitable, que pretender impedirlo sería como pretender detener a los hombres en aquella marcha progresiva que conduce a la divinidad y todas las consecuencias que ésta lleva consigo. Si se estudia la declaratoria de independencia de Núñez de Cáceres del 1 de diciembre de 1821, se verá fácilmente descubrir la influencia de este autor en Núñez de Cáceres y las ideas pactistas, además, que influyeron en Núñez de Cáceres de John Locke en su ensayo sobre el gobierno civil y la declaración de independencia de los Estados Unidos. Núñez de Cáceres, óigase esto, insertó en nuestro país al proceso emancipatorio americano que se inició con la independencia de Estados Unidos en 1776. Continúa con la de Haití en 1804 y concluyó con la de Panamá en 1903. Su proyecto de Estado independiente de Haití español apenas duró 9 semanas. Por él mismo nos unimos a la Gran Colombia. La Gran Colombia, conforme al pensamiento de Bolívar de emancipar y unir a los países hispanoamericanos, y también a la tendencia a la unión en Centroamérica, como se mostró en los días precedentes, el 1 de diciembre de 1821, cuando las antiguas provincias centroamericanas se enlazaron en una confederación, excepto Guatemala, que se integró hasta 1823 al Imperio Mexicano de Iturbide, y El Salvador, que quiso marchar solo fuera del marco hispanoamericano. Esa tendencia se percibe en las 13 colonias de Norteamérica y en el propio Haití, cuando el norte se integró al sur bajo la égida de Puerto Rico. Con Núñez de Cáceres el país alcanzó su emancipación. Además de la declaratoria de independencia, estableció un gobierno provisional y organizó el Estado conforme al acta constitutiva. Solo contó con el apoyo de una fracción de la pequeña burguesía emergente. Su proyecto fue rechazado por los grandes propietarios arqueros, latifundistas, radicalmente hispanófilos, o sea, muy españolizados. Así también por la pequeña burguesía cibaeña, cosechera de tabaco y comerciantes que veían más beneficiosos a sus intereses económicos la Unión Haití por el activo comercio que llevaba con el sur de los Estados Unidos y con Inglaterra, los negros y mulatos, a causa de que la ley fundamental del reciente Estado no abolió la esclavitud. Ese fue un grave error de Núñez de Cáceres,
tal vez como él la proclamó en unión en la Gran Colombia, dirigida por Bolívar, y la Gran Colombia no abolió la esclavitud. Bolívar intentó hacerlo en el Congreso de Angostura. Él presentó un proyecto, pero ese proyecto fue aplastado y además Bolívar fue criado por una negra, porque él fue huérfano de madre y de padre, la negra Hipólita, a la que él le recomienda el lecho de muerte a su hermana para que le atienda, y le recuerda que ellos se criaron con esa negra. Él incluso tomó la leche del seno materno de esa negra Hipólita. Pero él no abolió la esclavitud. Ustedes saben cuándo la esclavitud va a ser abolida. Quien aprovechó la coyuntura para presentarse con la imagen de pacificador y benefactor que proyectaba desde la unión del sur con el norte de Haití. Con su entrada al este se produjo un pacto de asociación o de unión entre ambas partes. En el manifiesto del 16 de enero de 1844, llamado certeramente por don Emilio Rodríguez de Moris, el acta de separación dominicana, miren cómo le llama, se revela que entre Haití y Santo Domingo Español hubo un pacto de asociación que Haití no cumplió. El mismo documento señala un memorial de agravios que sufrimos por los haitianos en las últimas líneas del párrafo segundo. En el juramento trinitario, redactado por Duarte, él precisamente ahí establece que los que juran allí por la patria, por la independencia de nuestro país, ese juramento tiene por finalidad, subrayo estas palabras, establecer una república con el nombre de República Dominicana por la separación, y subrayan estas palabras, por la separación definitiva de Haití. Así se lee en el documento. Y volviendo en el acta de separación, precisamente se ve claramente que hubo un pacto de asociación que Haití no cumplió. Miren lo que dice: 22 años que destituidos todos los pueblos de sus derechos, se les privó violentamente de aquellos beneficios que eran acreedores, si se le consideraba, fíjate esto, como partes agregadas a la República de Haití, y poco faltó para que le hubiese hecho perder hasta el deseo de librarse de tan humillante esclavitud. En el párrafo 17, la misma idea del pacto de asociación se manifiesta todavía con más claridad. Oigan lo que dice ese párrafo: si la parte del este se consideraba como incorporada voluntariamente a la República de Haití, debía gozar de los mismos beneficios que aquellos a quienes se había unido, y si en virtud de esa unión estamos obligados a sostener su integridad, ella lo estaba por su parte a darnos los medios de cumplirla. Faltó a ellos, violando nuestros derechos, nosotros a la obligación. Si se consideraba como sujeta a la República, entonces con mayor razón debía gozar sin restricciones de todos los derechos y prerrogativas que se habían pactado o se le habían prometido. Más adelante se lee en el documento, helo aquí textualmente: los pueblos de la parte española de la isla de Santo Domingo, insatisfecho de que en 22 años de agregación a la República Haitiana
no han podido sacar ventaja. Así se lee en el documento. Esto es por la violación del pacto por los haitianos. Y en consecuencia los dominicanos se separan de Haití y reasumen su soberanía. Así en estas palabras está la idea pactista del justnaturalismo de un gran publicista, un gran escritor de la filosofía del derecho y del derecho constitucional, que se llamó Samuel Pufendorf, y del contractualismo de Juan Jacobo Rousseau. Precisamente antes de la idea de Rousseau de que la soberanía deviene del pueblo, los jesuitas, el padre Suárez y el padre Mariano, en sus obras, lo plantean de que entre el rey y el pueblo hay un pacto. Y cuando el rey o el príncipe no cumple ese pacto, el pueblo puede levantarse. Y además de eso, aplicar la pena capital al príncipe o al rey. Eso precisamente fue uno de los motivos que llevaron a que los jesuitas fueron expulsados de España y de algunos países de Europa, ligados al rey Carlos III, porque esos países seguían lo que se llamó el despotismo ilustrado, es decir, una especie de gobierno autoritario que no permitía libertad alguna, sino la supremacía del Estado. Entonces, justamente aquí los jesuitas, que tenían su universidad, la Universidad de Santiago de la Paz, que rivalizaban con la Universidad de Santo Tomás de Aquino, fueron expulsados de aquí, y ellos tenían, además de su universidad, que queda en pie ese edificio todavía, en la Arzobispo Meriño, ya casi esquina, esta calle que baja, es la Meriño, casi esquina del Malecón. De modo pues que su universidad fue cerrada y también varios bienes que ellos tenían, entre otros ingenios, también fueron cerrados. Bueno, entonces, siguiendo, la idea de la separación se reitera varias veces en el documento. También los pronunciamientos de adhesión de los pueblos, los mismos son fechados con la palabra separación, y primero también de la separación, es decir, de 1844. Algunos terminan con estas frases, textualmente se la presenta: separación de los haitianos o la muerte. Cierro ahí precisamente con esas comillas. La idea de la independencia como separación se advierte también en la proclama de Pedro Santana, lamentablemente el gran traidor, pero en ese entonces precisamente él era jefe del Estado y luchaba con su ejército contra los haitianos. Dice él en ese documento: separación o muramos. Y esta palabra mágica vibró eléctricamente en el corazón de todo el pueblo de la parte española. 2 años más tarde, la Gaceta del Gobierno, o sea, el periódico del gobierno, todavía existe, se tiene la Gaceta, del 4 de marzo de 1856, reseñando las festividades del 27 de febrero, recuerdo que en esta fecha, lo pongo entre comillas, se solemnizó el aniversario de nuestra separación. De suerte que la idea de la separación reconoce el hecho emancipador de Núñez de Cáceres, quebrado ante el peso de las circunstancias políticas y sociales que llevan a la unión del Este con Haití, hasta el 1844, que se reasume la soberanía. Esto se revela también hasta en el nombre de los nacionales, que remite a la nominación del proyecto del caudillo de 1821, a saber,
el Estado independiente de Haití español. En el pronunciamiento de Moca se le llama haitianos españoles, una denominación que se repite más veces. En el editorial de la Gaceta del Gobierno del 1 de abril de 1856 se reconoce el hecho de los niños de Cáceres al decir: nuestra independencia fue declarada en el año 1821, pero reconoce además que aquella nacionalidad desapareció y renació en 1844. Años más tarde, Alejandro Angulo Guridi, analizando la acción de Núñez de Cáceres en 1821, consideró que cometió el error de no haberse puesto antes de acuerdo con Bolívar y de no haber abolido la esclavitud. Y sin embargo valora el proyecto del líder, a quien calificó de patriota puro, y esperaba que los historiadores le harán la justicia de decir: erró, pero de todos modos su memoria debe ser respetada, no solo por la acrisolada honradez de toda su vida, sino porque a él, a su sublime delirio, debe el pueblo dominicano la independencia y la libertad de que disfruta. De ahí observa en una visión historicista que la independencia es un proceso iniciado por Núñez de Cáceres de carácter indetenible, como lo demostró la eclosión revolucionaria de Capotillo, es decir, el alzamiento en Capotillo para la restauración de la República, que tuvo como principal líder a Luperón, y el triunfo de las fuerzas restauradoras. Es lo que se deduce, pues su examen crítico es de 1864 en el periódico El Constitucional de Caracas, Venezuela. Además de esa idea de la independencia como separación, también los papeles, los documentos de esa época la conceptúan como reivindicación de los derechos. También como un hecho memorable, y además también la idea de que la independencia es una obra milagrosa, porque un pueblo pequeño, en población apenas llegábamos a unos 250,000 habitantes, según comunicó John Hogan, que es el primer enviado de los Estados Unidos aquí, en nuestro país, cuando lo comunicó así al Departamento de Estado. La independencia también es otra de las ideas que he encontrado analizando la documentación de ese tiempo. Es obra del patriotismo que hay que conservar. Quisiera pues enfatizar eso. Nosotros, como dominicanos, ante las nuevas tendencias, ante los nuevos retos, como planteaba el profesor Rodríguez, nosotros tenemos como un sagrado deber que tenemos que cumplir cotidianamente por defender este terruño, porque esta es nuestra casa, esta es nuestra nación, y tenemos que justamente ir refortaleciendo ese patriotismo nuestro. Ustedes como estudiantes, asumir la responsabilidad a través también de sus estudios y su conciencia, de velar para que esta patria no la perdamos, sino que la conservemos y además que la fortalezcamos, que la desarrollemos más. Ese es nuestro gran compromiso, nuestro extraordinario deber que tenemos que cumplir para que las nuevas generaciones que vienen después de nosotros puedan seguir teniendo justamente esta patria dominicana. Muchas gracias por oírme y un abrazo muy cálido.